Muy buenos días, hermanos. Entonces, qué alegría poder compartir la palabra de Dios otro domingo más. Y ya llegando al final de la armadura del creyente, estas armas que hemos estado compartiendo hace ya 6 domingos, acerca de lo que Dios nos ha provisto para nuestras vidas, para poder luchar contra el enemigo. Estamos en una lucha, lo sabemos, lo tenemos bien en claro. Y hoy nos tocaba la última de estas armas, que es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan? La espada del Espíritu. Y esta última parte de la armadura la encontramos allí, lo que estamos viendo, Efesios capítulo 6. Vayamos allí, el versículo 17. Esto es muy bonito porque es uno de los textos donde el mismo texto da el significado de qué significa la espada del Espíritu, ¿no? Qué bueno que no tenemos que ir al griego para saber cuál es la espada del Espíritu. Pero vamos a ir al griego para saber qué significa esta clase de espada. Pero dice el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá la característica de esta arma, querido hermano, de la armadura, es que es la única que se usa literalmente para tanto defenderte como atacar, ¿sí? Las otras armas de la armadura que tenemos como creyentes nos sirven para defendernos, ¿no? Protegernos. Pero esta espada del Espíritu no solamente nos ayuda a defendernos contra las acechanzas y los ataques del enemigo, sino para defendernos y atacar al enemigo, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Ahora, querido hermano, esta espada, como digo, al ser usada para defender como para atacar, no es la espada que va en el cinturón, no va puesta allí, es la espada que va en mano, que va siempre disponible para defender o atacar, ¿no? Y esta espada no se refiere a una espada de hoja larga, ¿sí? Vieron que en las películas que tienen los soldados una espada larga para que directamente mantenerlo a raya, ¿no? Lejos de ti al enemigo. Esta espada se refiere a una daga. En esta daga era de 15 a 40 centímetros como máximo. Es una daga de ataque y de protección, pero en la guerra cuerpo a cuerpo. Entonces, no estamos hablando de una espada larga, sino de alguna espada corta. Cuando tenemos la acechanza del enemigo cerca, ahí en la intimidad, ahí en la mente, ahí en la lucha diaria. Así que, primera característica de esta espada, querido hermano, es que es una espada corta, ¿sí? Ahora, esta característica que vamos a ver esta mañana, yo espero esta mañana ver el énfasis de la palabra de Dios y la importancia de las palabras en la Biblia. ¿Saben que ustedes recuerdan cuál es la palabra más usada como escritura o palabra de Dios en la Biblia? ¿Cuál es la palabra griega usada? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es la palabra más usada? La palabra logos. La palabra, por lo general, en el griego logos, palabra, es la más usada en la Biblia. Pero aquí, ¿ustedes han escuchado alguna vez la palabra rema? ¿Sí? Sobre todo en un ámbito, no es de esta iglesia, sino en ámbitos pentecostales, se saben decir, yo tengo una rema para ti, ¿no? Y está diciendo, yo tengo una palabra para ti. ¿Por qué? Porque aquí, como vamos a ver en otro pasaje, se usa otra palabra para describir a la palabra de Dios. Es rema. Y esto significa que no es una palabra general, sino que es una porción específica de la palabra, ¿no? Porque eso se usa, desgraciadamente mal en muchos lugares, esta palabra rema. Cuando un hermano dice, yo tengo una rema para ti, y dicen cualquier cosa que no está en la palabra. No, si usamos una rema, o sea, una porción específica de la palabra de Dios significa. Entonces yo voy a mi hermanito y le digo, Jairo, tengo un rema para ti, y te voy a dar una porción de la escritura específica que te sirva para esa circunstancia que estás pasando, que Dios me ha hecho recordar y te la quiero compartir. Eso es rema en la Biblia. Una porción específica de la palabra, ¿sí? Entonces, ahí la palabra que dice, y esta es la palabra del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Ahora, fíjate que es la espada del Espíritu. Saben que en la época de la Reforma, al final, se le llamó el libro, a la Escritura, el libro del Espíritu. Porque fue inspirada, como bien dijo en el comienzo el hermano Iván, es inspirada por Dios, ¿no? No fue una invención humana, no es de interpretación humana, es dada por el Espíritu Santo, ¿no? Así que, qué hermoso que podamos entender que esta palabra
que vamos a usar en la guerra espiritual es una porción específica de la Escritura para la guerra, querido hermano. Y vamos a ver la importancia de eso porque tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? De manera completa. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Pero en la guerra espiritual vamos a ver que la palabra de Dios no solamente nos dice conozcan la palabra, sino conozcan porciones específicas de la palabra para ser usada en la guerra espiritual, en la guerra diariamente. Amén. Ahora, cuando nos viene una tentación, nos viene un problema, nos viene una acechanza, no se trata de la espada larga que andamos así, a ver que el diablo se nos acerque. No. Está hablando de que cuando venga, yo le doy justo. Le doy ahí para que el diablo salga y no pueda llegar a afectar mi vida. ¿No? Así que esto es lo que vamos a ver esta mañana. ¿No? En una prueba, en una tentación, no es la espada larga para que no se acerque y andamos dando hachazos y espadazos para todos lados. No, sino específico. Ahora, ¿quién es el que usó de manera perfecta esta rema, esta porción específica de la palabra de Dios para la vida en una tentación? Que la nombró también el hermano Iván esta mañana. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Cuándo? Por ejemplo, en la tentación. Vayamos ahí a Mateo, capítulo 4. Vamos a ver ahí esta mañana cómo usar rema. Cómo usar la palabra de Dios en la lucha. Vayamos allí a Mateo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. 4. Y vamos a ver qué importante que es poder usar bien la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes recordamos que la palabra de Dios, querido hermano, es un arsenal de armas bélicas, como dice un autor, bélicas para la batalla, ¿no? Según la tentación, según la acechanza, según la estrategia, usamos una bala distinta. Vieron que en la guerra hay balas que penetran cierta cantidad de pared, cierta cantidad de acero, traspasa una cosa, traspasa otra, el alcance y todo eso. Bueno, la palabra de Dios, cuando usamos como hoy vamos a ver esta mañana, es cuando usamos una porción específica, va a tener la precisión que se necesita para vencer al enemigo. Y Satanás quiso hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Leamos allí en la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Tú quién crees contra el que estamos luchando, hermano? Hay gente que, primero, que ignora que estamos en una guerra espiritual. Otras que no lo ignoran, pero no le importa. Y otros que tampoco entienden quién es nuestro enemigo. Es el tentador. Recuerden que la tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios nos prueba, pero nos tienta Satanás. Él se le llama el tentador. Y es capaz de aún tentar al mismo Hijo de Dios. Mira, si no nos hará, ¿qué lo hará con nosotros? Si es capaz de hacer lo que quiso hacer con el Señor Jesucristo. Imagínate lo que hará con nosotros. La forma en que vendrá. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Y saben qué significa escrito está? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué palabra usa? ¿Usa logos? No, usó rema, en el griego, en el original. O sea, que Jesús usó una porción específica para poder vencer la acechanza del diablo en ese momento. Porque el diablo lo citó con la Biblia, lo tentó con la Biblia. Y voy a decir, wow. ¿El diablo es capaz de usar la Biblia para hacernos caer? ¿El diablo es capaz de usar la Biblia para errar el camino? Sí. Cuando el Satanás le dice, si eres hijo de Dios, wow. ¿Cuál es la tentación ahí? Primero que tengamos claro algo. Cuando Jesús hablaba aquí, nunca pierda de vista algo. Lo que él decidiera, lo que él dijera, aun si no hubiera citado la Biblia, era palabra de Dios. Pero para que vean la importancia de lo que estamos estudiando, que él, a pesar de que su palabra hubiera sido la palabra de Dios, él cita de manera específica la palabra de Dios para vencer al enemigo. Así que, querido hermano, no se trata
de conocer toda la Biblia, sino de conocerla bien, de citarla bien a la palabra de Dios. Porque ya vamos a ver mucho más adelante que hay muchos que hacen que citar la Biblia, pero no la citan bien. Aún Jesucristo, teniendo la potestad de ser la palabra de Dios y de cuando Él hablara sin citar un texto, ser palabra de Dios, Él citó la Biblia de manera específica. Por eso el enemigo lo vamos a vencer por medio de la palabra, no por nuestra capacidad, no por nuestro conocimiento, sino por citar correctamente la palabra de Dios en el momento específico. Amén. Entonces, mira, ¿quién había dicho que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién lo había dicho un tiempito antes? Dios mismo. ¿Recuerdan el bautismo? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. Querido hermano, ya Jesús no tenía por qué andar demostrando que era el Hijo de Dios, porque Dios ya lo había revelado que era el Hijo de Dios. Él no tenía que andar probando a Dios. Él no tenía que dudar de la palabra de Dios. Lo que pasa es que Satanás, la tentación fue: actúa en independencia de Dios. No sigas dependiendo de Dios. Si tú eres, soluciónalo tú. Di que estas piedras se convierten en pan. ¿Te das cuenta que la tentación del diablo llegó de manera perfecta en el momento justo y con algo lógico y simple? Lo que le dijo el Satanás a Jesús fue algo lógico y simple. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, simplemente con lo que digas, cambia tu situación. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido hermano, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? ¿En independencia de Dios? Aunque parezca lógico y fácil. ¿O dependemos y depositamos nuestra vida en los términos divinos? En los términos que la palabra de Dios quiere que hagamos. Porque aunque sea lógico y nosotros podemos responder hasta perfectamente y lógicamente la solución, Dios dice que no tratemos de ser independientes de Él, que confiemos en lo que Él dice. Porque hay situaciones en la vida que nos vienen a nuestras circunstancias que nos obligan a tomar decisiones y decimos: hago lo que me conviene, lo que Dios dice. ¿Hago lo que sería lógico, lo conveniente o lo que Dios dice? Porque muchas de las cosas que Dios nos pide humanamente no son tan lógicas, ¿eh? ¿Cómo que no voy a mentir para no perder el trabajo? Lo lógico es que no quieras perder el trabajo, claro, pero ¿estás dispuesto a perder el trabajo por no pecar y obedecer a Dios? No parece lógico, ¿no? Pero es lo que Dios pide. Querido hermano, Él cita de Deuteronomio, ¿no? Capítulo 8, versículo 1 al 4, ya lo sabemos. Entonces, lo que el diablo le está diciendo literalmente, querido hermano, a Jesús, es que, a ver, mejor resuelve tus problemas rápidamente, fácilmente, lógicamente, y no obedezcas a Dios. Y no dependas de Dios. En las situaciones terribles de la vida, ahí es cuando son probadas realmente nuestra fe. Porque cuando las cosas son pequeñas circunstancias, es muy fácil obedecer a Dios, ¿no? Porque no cuesta tanto. Pero cuando son situaciones difíciles, terribles, como Jesús, que tener hambre de 40 días y 40 noches. O sea, había una solución fácil y lógica. Pero sin embargo, en nuestra vida, muchas de las situaciones que ni siquiera llegan a ser terribles, pero estamos tan acostumbrados a satisfacernos a nosotros mismos sin obedecer a Dios. Todo pasa por nuestra satisfacción, todo pasa por nuestra conveniencia, todo pasa por nuestro egoísmo. Esta mañana escuchaba una reflexión acerca de la persecución. Hermano, muchos de nosotros, me incluyo, decimos que nos están persiguiendo. El mundo europeo, estamos de Estados Unidos y un montón de gente está diciendo que estamos siendo perseguidos.
Lee las estadísticas de, por ejemplo, del presidente de Puertas Abiertas a nivel mundial. Él tiene el conocimiento y las estadísticas de las personas que son perseguidas en el mundo, de la iglesia perseguida. ¿Saben cuántos hermanos están siendo perseguidos actualmente? Perseguidos. No como nosotros que llegamos y nos podemos parar en la puerta de nuestra iglesia y quedarnos una hora hablando con un cartel que dice Iglesia Cristiana. ¿Saben cuántos son? 360 millones de hermanos. Que muchísimos millones están en la cárcel. Tú estás aquí calentito. Estoy yo aquí calentito. Y somos capaces de decir que somos perseguidos y que hay cosas que decidimos no obedecer a Dios porque estamos en persecución. Nos están dando con un caño. No podemos decir ciertas cosas. Imagínate que le escuche uno de nuestros hermanos que está lastimado, sangrando por las heridas en las cárceles, por hablar de la palabra de Dios. Y que escucha que nosotros aquí, en esta situación, decimos, estamos siendo perseguidos y por eso es que a veces no vengo a la iglesia, por eso a veces no quiero perder el trabajo, es por eso que a veces no. Querido hermano, estamos muy centrados en nosotros mismos. Realmente acá no tenemos lo que se llama persecución. Acá tenemos libertad. Podemos repartir folletos. Podemos hacer un montón de cosas. Entonces, muchas de las situaciones que a nosotros nos parecen terribles es porque estamos pensando tanto en nuestras satisfacciones, en nuestras comodidades, cuando no entendemos lo que significa que hubiéramos sido perseguidos por el Evangelio, sufrir por el Evangelio. Así que, hermano, creo que esta situación de terrible tentación no la estamos viviendo ninguno de nosotros, como para no obedecer a Dios y satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Te doy una aplicación, vamos a aplicar un poquito esto. Estos son los primeros versículos. Tenés 24 años, no llega el novio, estás en la iglesia. Pongo un ejemplo que no pasa aquí, porque no hay, acá ya hay varios casados ya. Pero llegan 24, 27, 28 años, llegas 30 años y el Señor no me manda a nadie. ¿Qué pasa acá? Y una vocecita te dice, ¿vas a seguir esperando que el Señor te meta un cristiano en la iglesia? ¿Que te vas a quedar para vestir santo? No sé cómo se dice en otros países, pero en mi país dice, uy, tú ya vas a vestir santo si sigues así. 30 años, 32, 37, lo que sea. Y viene, pero a ver, resuélvelo tú. ¿Qué vas a seguir esperando en Dios? ¿Vas a vestir santos? Aparte, bueno, ¿tienes fe? Se va a convertir. Tráelo, júntate con un impío, un incrédulo, entonces se va a convertir. Porque recordá que la tía Clotilde, te acordás de mi tío Marianito, te acordás del tío César, ellos se casaron desigual y mirá, después llegó el Señor. Claro. Y confiamos en una soberanía de Dios, misericordia de Dios, que no conocemos toda, porque no conocemos toda la voluntad de Dios para nuestras vidas, y obedecemos el mandamiento confiando en la misericordia de Dios. Después tenemos matrimonios de 30 años que son un desastre, sufriendo, por no haber obedecido a Dios en el momento que tenías claro el mandamiento de no unáis en yugo desigual. Pero vos quisiste solucionar tu problema y no esperar en Dios. Y te basaste en una excepción, de una soberanía que no conocías. Pero el mandamiento lo conocías claro. Y después no queremos padecer la consecuencia del pecado.